noticia de que se cumplían 50 años del proyecto Interrail en Europa, que es el proyecto que los jóvenes pueden circular por Europa por unas tarifas módicas. Me preguntaba un amigo latinoamericano, me preguntaba un amigo europeo por qué en Latinoamérica no existe un proyecto similar. Y le digo, bueno, básicamente porque ni siquiera hay infraestructuras para que se pueda circular en algunos lados, en algunos sitios de la región, para que se pueda circular libremente y con facilidades. O sea, otro de los grandes desafíos es quizás destinar menos dinero en prebendas y dádivas y empezar a destinar dinero y recursos en proyectos de integración de infraestructura que servirán para proyectos de integración. Vienen décadas de grandes desafíos. Hay países de Iberoamérica que la están pasando mal, como este que estamos pisando, pero como somos una familia iberoamericana, y creo que somos una familia iberoamericana, esto debe servirnos también de aprendizaje, de un baño de humildad, de un baño de modestia, a los de aquí, a los de allá. Hay momentos en los que unos la pasamos mal, otros están pasando situaciones favorables. Hubo momentos en que la pasamos mal en la otra orilla del Atlántico, atravesamos 37 crisis desde el año en que nací, volviendo al principio, con lo cual esto se trata de una familia. Digamos, nos podemos llevar mal en ocasiones, podemos discutir, entre comillas, en ocasiones, pero debemos, si queremos protagonizar un mundo globalizado, creo que actuando como un bloque iberoamericano en circunstancias adversas, la tradición iberoamericana debe ser una tradición de ayuda recíproca, mutua, y siempre que actuamos en consecuencia con esas ideas, con esa tradición y con, insisto, con modestia, con humildad, sin dar lecciones a nadie, ni de acá para allá, ni de allá para acá, nos ha ido muy bien. Creo que ese es el gran desafío y creo que la cumbre de Cádiz marcará seguramente, que se celebrará este año, un antes y un después en el buen sentido en las relaciones iberoamericanas, porque la mayoría de los gobernantes de los países de Iberoamérica están por la labor de trabajar en aras de la familia democrática iberoamericana. Muchas gracias. Buenos días y muchas gracias a la Fundación por haberme invitado a participar en este foro. En primer lugar, al doctor Toni Güedes, con el cual compartimos tantas complejidades y tantos trabajos en la Internacional Liberal. Para mí es un honor y una satisfacción el reencuentro con viejos amigos de la causa de la lucha por la libertad, con muchos de vosotros, con muchos de ustedes. Y si me permiten la referencia, me ha complacido especialmente reencontrarme después de muchos años con Tomás Muñoz, un viejo luchador cubano que hace tantos años que no veía y que un día cantándole el Ratoncito Miguel en Marbella se me emocionó porque hacía mucho que no la oía. Me han pedido Toni y Vanessa, que es que me has dicho que marcaba el guión, que les hablara de política iberoamericana desde el punto de vista de la política española, en tanto y en cuanto soy el primer interviniente vinculado con las Cortes Españolas. Y les voy a hablar, sin duda, de política iberoamericana desde la óptica española, desde la óptica europea y también algunos breves apuntes sobre mi visión del momento en Iberoamérica, en América del Sur y América Latina, sabiendo que una lectura unicomprensiva de todos los países en sí mismo es extremadamente simplificada. Y si me permiten, voy a dejar la política española sobre Iberoamérica, sobre América Latina para el final, y voy a empezar por Europa, voy a visitar mi opinión sobre el momento actual de América Latina y voy a terminar por la política española referente a América Latina. Sobre Europa les tengo que decir poco, porque como pueden comprender en estos momentos, Europa está preocupada y ocupada por otros aspectos de gran alcance y de gran preocupación y de profunda preocupación, que no son Grecia, que no son España, que no son Portugal, que no son Irlanda, que es la propia supervivencia del proyecto europeo y de la moneda europea. Y estamos a la vista de la cumbre del 28 y el 29. Las cumbres europeas siempre son cumbres con grandes perspectivas, que al final son la mitad de lo que se plantea como perspectiva, pero la semana pasada tuve la oportunidad de compartir
a puerta cerrada una conversación muy interesante con exministros españoles, con economistas interesantes españoles y de otras partes de Europa, con excomisarios europeos. Y pude tomar nota de la gravedad de la situación actual, fruto no de una crisis bancaria, que esta es singularmente española, fruto de una crisis de integración europea, de la opción de si optamos por una bancarización europea, si optamos por repartir las cargas del déficit entre Europa, esos son los eurobonos, y si optamos por una política financiera de integración profunda y una política fiscal de integración profunda. Y Europa siempre, cuando ha estado en el borde, a veces ha reaccionado, hasta ahora siempre ha reaccionado, pero estamos a las vísperas sicilianas de un momento tan débil como el actual. Les digo esto porque la política de la Unión Europea sobre América Latina siempre ha sido, afortunadamente, una política liderada por España. Aquello que España apuntaba dentro de los consejos europeos terminaba siendo muchas veces la posición del conjunto de la Unión Europea. Esto en los últimos años, respecto a la posición común respecto a Cuba, no ha sido exactamente así. Pero el planteamiento de España, las posturas de España respecto a la política iberoamericana de la Unión Europea eran las que lideraban. En estos momentos, les digo, les pido un mes de respiro para ver cómo evoluciona Europa y vamos a ver cómo retomamos después la política europea respecto a América Latina. También se ha hablado mucho de los lazos entre Europa y América Latina en lo económico. Aquí hay dos actores, ¿no? Hay los actores privados, las multinacionales, las empresas que ven oportunidades de negocio en Chile, en Perú, en donde ustedes quieran ponerle el nombre de las economías que están funcionando bien, que están creciendo y que más allá de regiones van, se instalan y progresan. Y tenemos muy buenos ejemplos de empresas. No ha habido, pero no ha habido, una movilización pública de recursos, unas políticas públicas dentro de la Unión Europea orientadas al crecimiento en América Latina, como sí que las hubo con fondos, con una cantidad muy importante de fondos, hacia la política de vecindad del Este, con muchos más fondos que la política de vecindad euromediterránea. Ustedes me podrán decir que también ha habido fondos para el desarrollo de países de América Latina, es cierto, pero lo que ha habido ha sido mucha iniciativa privada. Y mucha iniciativa privada de empresas europeas, sí, empresas europeas en tanto y en cuanto las empresas españolas son empresas europeas, pero básicamente de empresas españolas. Y dentro de las empresas españolas, bienvenidas todas ellas, de grandes empresas españolas, y bienvenido sea el BBVA en América Latina, y bienvenido sea Telefónica en América Latina. Yo tengo la oportunidad, cada año que voy a Perú, a dar una semana de clases en la UPC, de encontrarme con el presidente del BBVA de allí, con Torres Llosa, y de poder intercambiar puntos de vista. Y todo esto está muy bien, pero les quiero apuntar algo que no ha pasado y que podría haber sucedido perfectamente, por similitudes en tradición económica, por proximidad, por lengua, por mentalidad. En América Latina se han instalado unas cuantas pocas grandes empresas españolas, la mayoría de ellas cotizadas en bolsa, pero en América Latina se han instalado pequeñas y medianas empresas. Y, en cambio, una pequeña y mediana empresa española que quiere internacionalizarse porque lo tiene que hacer para vivir y sobrevivir, perfectamente se ha instalado en Marruecos, en Polonia, en Rumanía y no ha entrado en América Latina. Y creo que esto nos tendría que invitar a una reflexión de por qué la iniciativa empresarial española no se ha instalado en América Latina y quizás, por qué en América Latina es fácil la entrada de grandes compañías, el acuerdo, el diálogo con las autoridades, con los ministros, con los gobiernos, y quizás no es tan fácil el marco de seguridad jurídica al cual Carlos Alberto Montaner hacía referencia en su brillante exposición inicial respecto a la entrada de las pequeñas y medianas empresas de 60, 70, 100 trabajadores que también podrían tener un branch, una presencia en estos países claramente emergentes. Está muy bien que hagamos un discurso sobre Europa y la economía creciente de América Latina, pero la economía es libre, la economía se mueve rápido y es evidente que Asia
también ha puesto su mirada y sus intenciones en América Latina y que nosotros tenemos que ser perfectamente conscientes, los europeos, los españoles, de que Chile está interesada en las relaciones comerciales con España, pero Chile también está muy interesada en las relaciones comerciales con Asia y singularmente con China, y que el mundo de la economía es un mundo que no conoce básicamente de más patrias que de la cuenta de resultado también, y que tenemos que ser muy conscientes que nuestro papel es un papel que tenemos que saber compartir en el futuro con otras economías, especialmente con las economías asiáticas muy presentes en la ribera del Pacífico de América Latina y seguramente a través de algunas autopistas también entrando y penetrando en algunas partes de Brasil. Les decía que les quería hablar un momento de algunos puntos que yo veo fuertes en las economías iberoamericanas. Por una parte, ironías de la vida. Estando como estamos en un momento delicado de reflexión profunda sobre la integración regional en Europa, y no puedo ni debo alargarme más sobre este punto, en el fondo la integración regional débil que se ha producido en América Latina es un factor que ha jugado a favor del crecimiento económico en sus países. No ha sido posible una mayor integración regional, podríamos repasar puntos fuertes, puntos débiles de Mercosur, de otras opciones de integración regional, evidentemente de espectáculos como el ALBA no debemos visitarlos ni darles más interés. La integración regional débil, la opción de cada país por un crecimiento con una moneda propia, con una capacidad de devaluación, etcétera, etcétera, ha sido un factor positivo de su crecimiento regional. Los aquí presentes, una inmensa mayoría de los cuales liberales y muy partidarios del libre mercado, de la liberalización y de la globalización, les tengo que decir que también la globalización a los países que han ido bien en América Latina les ha impactado de una forma positiva por dos factores a tener muy en cuenta. Primero, una baja bancarización de las economías o una bancarización más débil que la de Europa y que la de los países que en estos momentos están sumergidos en una crisis económica profunda. Tampoco voy a alargarme más en esto, pero seguramente la economía informal en algunos países, más la bancarización relativamente débil, ha hecho que la economía no cayera en lo más malo de las crisis financieras y en la intoxicación, en el contagio, en los elementos tóxicos de la crisis bancaria norteamericana, que saltó a Europa, pero que no saltó a América Latina. Incluso me atrevo a apuntar de que mantengan lo que de bueno tienen respecto a la bondad un poquito angelical de el no meterse en los ingredientes más tóxicos de la crisis financiera internacional, de que esta bancarización débil, no les voy a hacer una apología de la economía informal, evidentemente, pero que de esta economía que no ha optado por hacer lo que en el sistema bancario se decía hacer una pelota, ¿no? Crear más expectativa de lo que es posible, esto no ha afectado a las economías iberoamericanas. Creo que esto es una cuestión a tener en cuenta, a la vez que estas economías deberían mirar la burbuja inmobiliaria española, la burbuja inmobiliaria norteamericana, como ejemplos de aquello que nos tiene que producir en América Latina y que es un peligro en potencia que se puede producir en algunos países de América Latina, y se me permitirán que por respeto no apunte a ninguno de ellos. Debo haber consumido los 15 minutos, ¿no? Voy a terminar con lo que también me han pedido, que es la posición del debate político español sobre América Latina. Y lo voy a hacer con total libertad, con la presencia de un director general encargado de la política y del gobierno sobre América Latina, y en mi condición, me estoy haciendo viejo, porque ya soy el decano de los portavoces de Asuntos Exteriores de la Comisión de Asuntos Exteriores. Esto me invita a nuevos destinos, seguramente, porque ya son tres legislaturas. Les tengo que decir un par de cosas respecto a la posición española sobre